Minutos, damos la bienvenida al doctor Ismael Quintana, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Abogado Quintana, le saludamos. Todo Ecuador está digiriendo un poco lo que sucedió el domingo, resultados sorpresivos sin duda, pero que no cambian el futuro del país, los grandes retos que tiene el nuevo gobierno, más allá del tema de la violencia, de lo económico. El gobierno de Noboa está obligado a generar mejores condiciones de gobernabilidad y fortalecer la institucionalidad. Iniciemos por el tema de la gobernabilidad, tema en el cual mucho tiene que ver las relaciones y los pesos y contrapesos que se puedan dar desde la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira usted la situación? Bueno, buenos días, Roxana, Gustavo, un abrazo fuerte para ustedes, por supuesto también un saludo cariñoso para la audiencia de Antena 1. Creo que es un resultado que, y lo ha dicho, me parece que la noche de ayer con el colega suyo, Fernando del Rincón, el propio presidente de la República, me parece que es un resultado que ni siquiera en las mejores cifras que pudo haber manejado el gobierno y el presidente en ese momento también candidato, se pudo haber presentado. ¿Sí? Para todo el país, me parecería a mí, fue una sorpresa la abismal distancia con la que el presidente Noboa gana la elección para su primer periodo de, de gobierno. Son 11 puntos de distancia finalmente ya en números específicos, concretos, definitivos, lo que se refleja en casi 1.200.000 votos de diferencia. El análisis del por qué se da ese resultado, bueno, se lo vamos a dejar a los expertos en comunicación política, en campañas electorales y que hacen este tipo de lecturas. Pero sí es curioso que el presidente Noboa haya, digamos, logrado remontar, recuperar, para sí capturar, para sí, en el buen sentido de la palabra, la votación de aquellos sufragantes de 5 o 7 provincias que en su momento le pertenecieron, al menos en la primera vuelta electoral, a la Revolución Ciudadana. Le termina arrebatando Guayas, por ejemplo, le termina arrebatando la provincia de El Oro, Imbabura, que claramente tenía, digamos, una preferencia hacia el correísmo, y por ahí me parece que un par de provincias de la región amazónica. De todos modos, los resultados están dados. Al día de hoy hay ya un presidente de la República electo que, digamos, continuará en el ejercicio del cargo a partir del 24 de mayo, pero sin duda alguna hoy lo que se tiene que empezar a analizar es cuál va a ser, como usted planteaba, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dado que ninguna de las agrupaciones políticas que llegó a la segunda vuelta electoral ha logrado por sí misma al menos obtener una bancada lo suficientemente numerosa como va para obtener por sí sola, es decir, para no tener que depender de otras organizaciones políticas, la mayoría absoluta, que con la conformación que se viene a partir de 2024, de 2025 de mayo en la legislatura, ya pasará de 70 a 77 legisladores. ADN llegó, digamos, la bancada oficialista con alrededor de 66 legisladores propios. El correísmo hasta ayer tenía, me parece que 70 o cerca de los 70, de las 70 curules. Contando Ayer se a anuncia Pachacutic, que era baja. Perdóneme. ¿está poniendo a Pachacutic en esa cuenta? No, no, no. Solamente entiendo que son los señores del correísmo sin esta alianza, que además la alianza que no se ha producido, según la legisladora Mariana Yumbay de Pachacuti, que ha dicho que ellos no han acordado o no han elaborado un acuerdo legislativo ni con el correísmo ni con ADN. Entonces, eso va a obligar, pero fundamentalmente al caso del presidente Noboa, que es quien ha ganado la elección presidencial, a tener que conseguir acuerdos con otros sectores políticos para obtener al menos los 77 votos que requerirá para que, por ejemplo, proyectos de ley que él llegue a presentar ante la legislatura se puedan aprobar. ¿Para qué otras cosas? Para, digamos, de algún modo aspirar a hacerse de la presidencia de la legislatura, para tener también asegurada una mayoría en el Consejo de Administración de la legislatura, que es, digamos, el primer filtro
de calificación de todos aquellos procesos, procedimientos, proyectos de ley que ingresan para conocimiento y tratamiento en la Asamblea Nacional. Entonces, las siguientes semanas, el siguiente mes, va a ser decisivo de cara a ver cómo se van comportando, digamos, las organizaciones políticas. Lo que suele ocurrir en el Ecuador es fundamentalmente que aquellas minorías que existen en los parlamentos, como ocurre, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano, como ocurre con la propia agrupación de Pachacuti, terminan, digamos, generalmente yéndose con lo que se dice coloquialmente ¿Qué el tan caballo importante ganador, ve ¿cierto? usted Entonces, este tema de que el gobierno pueda lograr acuerdos con asambleístas que le den por lo menos con relativa facilidad una mayoría simple? La importancia de esto en materia de gobernabilidad. no, yo creo que es fundamental, porque si no va a pasar lo que ha venido ocurriendo durante los últimos periodos de gobierno. Le pasó al presidente Lasso. Y eso que, digamos, el presidente Lasso en un inicio construye un acuerdo que muchos dijimos, era un acuerdo pegado con saliva lo de Guillermo Lasso cuando pacta con Pachacutic y con la izquierda democrática, y ese acuerdo poco a poco se fue, digamos, desvaneciendo con el Y pasar del terminó de tiempo, la peor dejando de manera. lado, perdón. Terminó de la peor manera. Sí, por supuesto. Entonces, eso pasa cuando se arman acuerdos coyunturales, ¿cierto? Entonces, armemos acuerdos para nombrar presidente, vicepresidentes y miembros del CAL y para repartirnos las comisiones. Pero resulta que detrás de eso no hay una agenda común de parlamento, es decir, de cuáles van a ser los ejes temáticos de los que se va a ocupar la legislatura en los próximos 4 años. Entonces, espero que el presidente Noboa, viendo esa mala experiencia y ese mal ejemplo que sería lo que hizo Guillermo Lasso en su momento, ahora sí acuerde, digamos, construya, tenga la capacidad y la predisposición, y lo propio las organizaciones políticas que no forman parte de las filas de ADN, de construir un acuerdo, digamos, que implique el involucrar la mayor cantidad de temas posibles en común entre las distintas bancadas legislativas, Partido Social Cristiano, si es que hay representación, me parece, de sociedad patriótica, incluyendo a Pachacutic en lo que se pueda incluir, porque naturalmente la agenda de Pachacutic no es la misma agenda legislativa que propone el presidente de la República, pero hay que sentarse a conversar, a ver qué se puede hacer más allá de lo que deba ocurrir el 14 de mayo en la sesión inaugural. Es decir, porque si el acuerdo es solamente, insisto, querido Gustavo, para nombrar máximas autoridades de la Asamblea y repartirse las comisiones, pues digamos, vamos a seguir el mismo camino de bloqueo, de confrontación que ya lo hemos visto desde al menos Ahora, el doctor gobierno de Quintana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. En esta coyuntura política posterior a las elecciones y lo que se vendría, ¿cómo ve usted las posibilidades de esta prioridad que ha dicho el ministro de Gobierno que tendrá Daniel Noboa en esta nueva gestión, que será la de una Asamblea Nacional Constituyente? Esto dejaría también en stand-by algunas propuestas, proyectos o gestión que deberá realizarse desde la misma Asamblea. No, Roxana, porque la Corte Constitucional ha dejado claro que usted no puede proponer convocatorias a asambleas constituyentes que tienen o que tengan como finalidad asumir lo que aquí en Ecuador se denomina plenos poderes, que es más o menos lo que hizo Rafael Correa con la constituyente de Montecristi. Ese es un mal ejemplo de lo que debe ser y debe hacer un proceso constituyente y una asamblea constituyente. Digamos, las asambleas constituyentes tienen una sola función, y la asamblea constituyente, que en este caso sería de carácter de simple organización, no sería de orden fundacional. Lo único que tienen que hacer es sentarse a redactar un proyecto de constitución que luego tendrá que ser decidido por la ciudadanía en un referéndum, es decir, si lo aprobamos o no. Esa es la misión de una constituyente, hacer un proyecto de constitución, no más. La Corte ha dejado absolutamente claro, principalmente en su dictamen 224 RC/24 y otros más, por supuesto, que los procesos constituyentes no pueden servir para reemplazar, para cesar, para dejar, digamos, sin efecto las designaciones de aquellos funcionarios que ejercen los poderes constituidos.
Entonces, una asamblea constituyente no reemplaza a la Asamblea Nacional, en pocas palabras. Las asambleas constituyentes no legislan, no fiscalizan, no resuelven procesos judiciales, no pueden destituir cortes, tribunales de justicia, contralores, procuradores, fiscales, e insisto, fundamentalmente, no servirá para funcionar como un órgano legislativo paralelo y en reemplazo sustitución de la legislatura. Quiere decir esto, Roxana, que si vamos a la Asamblea Constituyente y los ciudadanos no solo que previamente decimos que sí queremos la Asamblea Constituyente, sino que al decir sí, elegimos a nuestros representantes en la Asamblea Constituyente, ese órgano supremo que ejerce poder constituyente va a tener que funcionar paralelamente a todo el andamiaje jurídico constitucional constituido. Es decir, la Asamblea Nacional continuará independientemente de aquello, ejerciendo sus competencias constitucionales y legales, que son fundamentalmente de legislar y de fiscalizar. Entonces, las cosas no tendrían por qué detenerse ni pararse en ese sentido. Pero sería quizás complejo el empezar a trabajar en cierta normativa jurídica, o sea, nueva o reformas, si vamos a tener reformas también a la Constitución, o al menos no sabemos este nuevo órgano que deberá funcionar de manera paralela hacia dónde nomás va a apuntar y qué cambios nomás va a hacer. Eso implicaría nuevas reformas también a la norma jurídica existente, ya existente, y lo que podría trabajar en tanto la Asamblea Nacional. Sí, digamos, efectivamente, mientras dure la labor de una eventual asamblea constituyente, todo será un enigma en ese sentido, porque, digamos, primero habrá que ver en qué sentido se redacta el texto constitucional o el proyecto de texto constitucional nuevo, y luego habrá que ver si no nos pasa lo que le pasó a Chile. Es decir, que se gastaron todo un año y pico de proceso constituyente y después no se aprobó. Afortunadamente decidió mantener la Constitución de la década de los 80 y no ese mamotreto que se hizo. Es decir, si vamos a entrar en un proceso constituyente, hagámoslo bien. Ahora, abogado Quintana, el gobierno Solo una cuestión, don Gustavo. Lo que Roxana plantea es cierto, ¿no? El riesgo de que, digamos, se aprobase un texto constitucional nuevo y paralelamente la legislatura siguiera trabajando en proyectos de ley acorde a la Constitución que, digamos, está vigente. Bueno, luego las posteriores legislaturas tendrán que ir haciendo un trabajo de constitucionalizar o de acomodar la legislación que esté vigente, que sería legislación preconstitucional, al nuevo texto constitucional. El gobierno ha dado muchos detalles en cuanto a qué es lo que quiere cambiar en la constituyente, más allá de decir que será una constituyente express o ejecutiva, no con las características de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, pero un objetivo claro, clarísimo, sí es el de fortalecer la institucionalidad en el país. ¿Qué propuestas debería hacer el gobierno en este sentido sobre este tema por el que Ecuador ha sufrido tanto? A ver, en lo institucional básicamente hay que echar mano de una modificación total a la función judicial. Creo que es fundamental que entremos en un debate serio sobre si decidimos o no decidimos mantener al Consejo de la Judicatura, primera cosa, porque es un órgano absolutamente sometido al vaivén de la política. Pero si acaso decidiéramos en una nueva constitución mantener al Consejo de la Judicatura, habrá que revisar también entonces la manera en que se lo integra y las competencias que se le van a asignar. Al día de hoy es un órgano altamente politizado y con exceso de poder sobre los jueces, lo que llega a quebrantar la independencia judicial interna. Creo que hay que sacar a la Fiscalía de la función judicial y devolverle la autonomía que la tuvo, al menos cuando se llamaba Ministerio Público, hasta la Constitución del año 98. ¿Qué otras cosas deberíamos revisar? Sin lugar a dudas, y creo que en esto hay un acuerdo común, salvo con el correísmo, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, seguir viendo casos como los del cura Tuárez, como los del señor Hernán Ulloa, como los de la señora Sofía Almeida, como Allen Berbera y ahora como la Liga Azul. Me parece que es nauseabundo y me parece que el Consejo de Participación Ciudadana se ha esmerado en estos últimos años en darnos razones suficientes para que ese órgano tenga que desaparecer. Creo que finalmente hay que devolverle al Parlamento la potestad de designar autoridades de control en un acto de sinceramiento nacional
de entender que la designación de esta clase de autoridades no dejará nunca de ser política. Y para eso, entonces, evitémonos de esta mentira que nos vendió el correísmo del concurso o de los concursos de méritos y oposición. ¿Qué otras cosas creo que debiéramos revisar? Quizá en materia de seguridad jurídica, en el área ya concreta de la Corte Nacional de Justicia, ¿cómo se puede mejorar este otro talón de Aquiles de Ecuador? Bueno, me parece que el problema no está en cómo está estructurada la Corte Nacional de Justicia, ni en el número de magistrados, ni las competencias, porque más allá de que con la Constitución del 98 eran 31 ministros jueces y ahora son 21, las competencias de la Corte Suprema en ese momento y Corte Nacional ahora son básicamente las mismas. El problema es que los hemos sometido al control administrativo del Consejo de la Judicatura, que es algo que no pasaba antes. Eso, insisto, genera presiones. Entonces el problema no pasa por... Pero el problema de la seguridad jurídica es real y va mucho más allá de los generados por esos nombramientos o falta de ellos por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ver, sí. El problema ahí ya no es de norma o de diseño constitucional, sino a quienes usted va a nombrar en esos cargos, a quienes va a poner a administrar justicia en materia casacional, básicamente, que es de lo que se ocupa la Corte Nacional de Justicia. Y eso es algo que las normas no resuelven, sino la cultura de respeto al orden jurídico y la cultura de la transparencia. Entonces, por eso será bueno entonces que si se aprobara un nuevo texto constitucional y entremos, como estoy seguro que vamos a entrar a una etapa de transición, bueno, reseteemos el cassette y pongamos ahí a gente competente, porque solo eso nos va a asegurar, don Gustavo, no importa el mecanismo de designación de jueces, solo el hecho de poner buenos jueces, independientes, imparciales y competentes, va a abonar a lo que usted acertadamente plantea como un problema del país, que es la seguridad jurídica. Pero no es solamente un problema de Corte Nacional, usted tiene problemas con Tribunal Contencioso Electoral, ese órgano tiene que desaparecer, absolutamente. No sé si ustedes veían anoche un reportaje de un medio de comunicación donde narraba cómo entre los miembros de la Liga Azul se conversaban y cómo intentaban y decían pues tener ya los votos de algunos miembros del Tribunal Contencioso Electoral para que se los salve del caso en el que finalmente fueron destituidos. Eso asquea, eso frustra, y creo que ese órgano es otro de los que tiene que desaparecer. A nivel justicia, me parece que tenemos que entrar en un debate de plantear un sistema de responsabilidad política de los miembros de la Corte Constitucional. Son los únicos funcionarios en el país que eluden y esquivan el principio constitucional de responsabilidad. ¿Por qué le digo esto, Gustavo? Porque usted habla de seguridad jurídica y resulta que usted tiene un órgano de cierre de justicia que se llama Corte Constitucional, que actúa básicamente en algunos casos como un actor político y en otros casos, digamos, como un actor con una clara agenda ideológica. Y los miembros de la Corte no responden a nadie. Es decir, no se someten a ningún régimen de control, como sí ocurre, por ejemplo, con la Corte Nacional de Justicia. Antiguamente los miembros del Tribunal Constitucional tenían responsabilidad política por sus decisiones. No puede ser posible que la Corte incida en la política pública extractiva, en el tema minero, en el tema petrolero, en los temas productivos que finalmente afectan a la seguridad jurídica. Vea usted los grandes problemas que tienen mineras que quieren invertir en el Ecuador, que vienen y hacen sus solicitudes para obtener una concesión minera, inician el trámite, se presenta una acción de protección abiertamente desnaturalizada. Esto es lo que viene pasando en el país desde hace rato, con aval de la Corte Constitucional. Y resulta que la Corte lo que termina diciendo es que en una de las provincias, le hablo de Sucumbíos, está prohibida la minería, la actividad minera legal. Porque el problema aquí no es de minería ilegal, es de minería legal. Están prohibiéndola vía sentencia de la Corte Constitucional y eso no genera ninguna responsabilidad. Entonces me parece que esos son cambios que se tienen que dar en el nuevo proyecto de Constitución, de ser el caso, para efectos de abonar a lo que usted dice, la tan anhelada seguridad. Y hablando de la seguridad jurídica, deberíamos hablar también de la independencia de la justicia. ¿Usted considera que es necesario, a través de este nuevo proceso constituyente, en caso de que llegue a darse, tocar temas relacionados como el Consejo de la Judicatura? ¿Debe existir, no debe existir, debe cambiar, debe reformarse? ¿O qué se debería implementar para lograr esta anhelada también independencia de este sector aquí en el país?
Yo pienso que el Consejo de la Judicatura, como les dije hace un momento, debe desaparecer, Roxana. No creo que hay ninguna razón para que ese organismo exista. En Ecuador tuvimos función judicial sin Consejo de la Judicatura al menos hasta el año 92, en que por las reformas constitucionales de ese año se crea por vez primera el Consejo de la Judicatura, pero no con el cargamento de competencias que tiene el Consejo actual a partir de la Constitución 2008. En su momento funcionó muy bien el método de cooptación en el sistema de la función judicial. No fue perfecto, teníamos también problemas, pero era un mecanismo de autodepuración hecho por los propios miembros de la función judicial sin la necesidad de la intervención de este órgano que hoy en día es altamente politizado. Podríamos sentarnos a discutir sobre si esos esquemas podrían volver a acoplarse en el Ecuador actual. Ahora, si la decisión es mantener al Consejo de la Judicatura, creo que debemos entrar en un proceso de discusión de al menos dos cuestiones. La primera es pues discutir las competencias que se le da. Me parece que un Consejo de la Judicatura que se limite a proveer de insumos, papel, cartuchos, tóner, tinta, impresoras, sueldos a tiempo a los servidores judiciales, me parece que con eso habrá hecho bastante, que era básicamente para lo que se diseñó un Consejo de la Judicatura en su concepción original en el año 92. Lo que pasa es que hemos pasado de eso, es decir, de un órgano puramente administrativo a un órgano ni siquiera ya de vigilancia y de gobierno, sino de persecución, de chantaje y de presiones a los buenos jueces, fiscales y defensores públicos, que también los hay y que son mayoría, lo digo con conocimiento de causa, en la función judicial. Entonces, si vamos a mantener el Consejo de la Judicatura, uno, morigeremos, Roxana, las competencias que hoy tiene, y dos, modifiquemos su sistema de integración. No puede ser posible que le estén metiendo mano al Consejo de la Judicatura y por lo tanto a la función judicial, la función ejecutiva y la función legislativa, porque al día de hoy ambas funciones del poder, que son ampliamente políticas, ponen un delegado. De los 5 integrantes, 2 provienen de funciones del poder del Estado altamente politizadas, y eso hace entonces que muchas decisiones que se adoptan en ese órgano obedezcan en muchos casos también al vaivén de la política. Para finalizar, abogado Quintana, hablemos ya del tema político, que va un poco más allá de lo que es su actividad profesional, pero como todos los ecuatorianos, hemos visto este proceso electoral tan sui generis. ¿Cómo ve el futuro de la Revolución Ciudadana? ¿Qué pasó con la Revolución Ciudadana? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Recordemos que hasta el día viernes, día sábado, y tras la primera vuelta, la Revolución Ciudadana acariciaba y con altas posibilidades a momentos la posibilidad de retornar al poder. Bueno, sí, yo no soy, a mí no me gusta en Ecuador jugar al pitonizo de la política. En 4 años acá puede pasar un montón de cosas. Si alguien nos decía hasta 2023 que iba a haber muerte cruzada y una elección anticipada, si alguien le decía al presidente Noboa a inicios o a mediados de 2023 que él iba a ser presidente de la República, probablemente eso no estaba ni en sus propios planes, ¿cierto? Entonces en Ecuador la política es cambiante. Yo no soy además amigo de dar por muerto políticamente a nadie ni a ninguna organización política. Es cierto que en el caso del correísmo hay una organización política golpeada, son 3 segundas vueltas consecutivas que los señores del correísmo pierden. Eso significa, digamos, que hay un electorado que en su momento confiaba en esa organización política, pero que hoy ha preferido darle el voto incluso a una agrupación, a un proyecto político con el que probablemente no coincide, dada la desilusión y las desavenencias que provoca el correísmo. Pues, a seguir hablando de desdolarizar el país, seguir hablando de los gestores de paz, el tema de la Liga Azul, me parece que fueron asuntos que perjudicaron ampliamente, digamos, las aspiraciones de los señores del correísmo. Veamos si ellos tienen la capacidad a la interna de autocrítica y de autoorganización. Creo que si la Revolución Ciudadana quiere seguir vigente en el tablero y en el mapa político, tienen que olvidarse del señor Correa, tienen que olvidarse de esa estructura jerarquizada que ellos manejan, de que él a través de Zoom o a través de videollamadas les ordena lo que tienen que hacer, porque eso es lo que nos está evidenciando asquerosamente, perdón que se lo diga así,
el tema de la Liga Azul, ver cómo Correa trataba de tomarse la Contraloría, el Consejo de la Judicatura, cómo trató de tumbarse a la fiscal general del Estado, cómo trató de tumbarse, vemos en recientes reportajes, incluso a la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, el correísmo tiene que desalinearse de ese liderazgo que a mí me parece que en este punto es un liderazgo totalmente negativo, no solo para esa organización política, sino para el país en general. Ahora, lo que estamos empezando a ver es el desgrane de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ojo con eso. Ayer una legisladora ya anunciaba su desvinculación de la bancada sin ni siquiera llegar al 14 de mayo, que es el día de la posesión del próximo Parlamento. Yo creo que lo que vamos a ver en las siguientes semanas es lo que es clásico en Ecuador, la estampida de varios legisladores, el camisetazo de varios legisladores, estas declaratorias de independencia para empezar, digamos, a poder cotizar su curul y su voto. Y eso es otra de las cosas que tiene que cambiar a propósito, querido Gustavo. Si vamos a ir a constituyente, hay que prohibir el camisetazo, hay que prohibir las declaratorias de independencia. Legislador que llega por una agrupación política, pero que luego, por cualquier razón, decide separarse de esa agrupación política, debe perder su curul. O sea, no es posible que la señora, me parece que es el apellido Salazar, hasta el domingo era correísta y 3 doritos después, perdón que se lo diga así, firma el acta de independencia. La Constitución, desde ningún punto de vista, permite candidaturas y curules independientes. Llegan por organizaciones políticas. Hay que fortalecer el sistema de partidos políticos. No puede seguir pasando lo que estamos empezando a ver, pero sin lugar a dudas, digamos, esta estampida, sabemos probablemente hacia qué organización política va a terminar arriba. Entonces, esas son las condiciones del correísmo al día de hoy. En 4 años veremos si ellos tienen la capacidad de autocrítica y de reconocer errores, pero con cuestiones como la señora González, de salir a hablar de fraude sin que haya ninguna evidencia de aquello, con una diferencia de 1.200.000 votos, me parece que no le hace bien a su agrupación. Pero ya eso. Doctor Quintana, quizás retomando el tema de la Asamblea Constituyente que convocará, según ha dicho el presidente Daniel Noboa, y en esto que hablábamos de las posibilidades de que organismos como el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura desaparezcan, porque deberíamos creer que muy probablemente esas van a ser 2 intenciones que se incorporen en esta nueva convocatoria. Sería importante tener sus criterios de cómo debería procederse entonces con la elección de las autoridades. ¿Deberá retornar esto a la Asamblea Nacional? Antes era el Congreso el que decidía, y en el caso de los jueces, las juezas, esto debería ser vía carrera administrativa, es decir, ahí quedaría un tema que debe ser discutido, debe ser debatido, reflexionado, en manos de quién estaría la designación de las autoridades de control, y en este caso también juezas de la República. A ver, yo creo que en esto, como les decía también hace un momento Rosana, hay que tener un debate sobre la mesa, pero también sobre la base de la sinceridad nacional, tanto entre ciudadanos como políticos. Creo que es momento de reconocer, como dije, que la designación de procurador, fiscal, superintendentes, contralor, consejo de la judicatura, miembros de la función electoral, entre otras tantas autoridades de control, son designaciones puramente políticas. De participación ciudadana y de control social no tienen nada más que el membrete y el nombre, ¿cierto? Entonces, partiendo de ahí, hay que entender que si la designación va a ser política, tiene que estar en manos de los políticos. ¿Y dónde están los políticos? En el Parlamento, generalmente, ¿cierto? Donde además está representada, se dice, la multiplicidad de pensamientos y ideologías de los sectores sociales, de los ciudadanos. Entonces yo creo que desapareciendo al Consejo de Participación Ciudadana, lo prudente es de algún modo retomar el sistema de designación de autoridades de control que lo tuvimos hasta la Constitución del 98, es decir, devolverle al Parlamento, como se llame, Congreso, Asamblea, Parlamento, el poder de designar o la potestad de designar autoridades de control sin este engaño de la meritocracia. Es decir, yo creo que designaciones sobre la base de ternas
está bien, porque además en esto hay que pensar en una situación. ¿Por qué los mejores y más preparados ciudadanos no prestan su nombre para participar en estos sainetes disfrazados de concursos? ¿Por qué, por ejemplo, una Paulina Araujo no presenta su nombre para el concurso de la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué un Rafael Ollarte no forma parte del concurso para designar miembros de la Corte Constitucional? ¿Por qué gente brillante en el campo del derecho administrativo, como un colega muy bueno, Juan Carlos Benalcázar, no forma parte de los concursos para la Contraloría General del Estado? ¿Por qué no es considerado en las ternas para la Procuraduría General del Estado? Porque esa gente sabe, querida Roxana, que los concursos, pase quien pase por el Consejo de Participación Ciudadana, están amañados. Es decir, porque con antelación sabemos quiénes van a ser designados. Lo hizo el correísmo y ha venido pasando también en las últimas integraciones del CPC6. Entonces, si eso va a ser así, mejor hagámoslo con ternas directas, es decir, que de una vez el Congreso designa, o el Parlamento designa, y el presidente en algunos casos, cuando corresponde, envíe la terna. Yo prefiero, sinceramente, que sea el presidente el que coja su teléfono, lo levante, le llame a gente como la doctora Araujo y le diga: doctora Araujo, ¿usted desearía que yo le incluya en la terna para la designación del próximo fiscal general del Estado? Y entonces veamos, no estos concursos que hacen perder tiempo y plata pública, sino ternas integradas no por uno, sino por 3 personas con 3 nombres prestantes, y que uno diga: híjole, la tarea de designación del Congreso, de la Asamblea, es compleja, porque los 3 nombres cumplen con los requisitos, pero además, digamos, cumplen con las expectativas de transparencia, de solvencia ética y moral. Entonces, me parece que hay que entrar en... Le agradecemos mucho por habernos acompañado, abogado Quintana. Un abrazo para ustedes, buenos días. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, catedrático, experto en Derecho Constitucional. Son las 8:06.